Bueno, entonces ya estamos como acabando la discusión sobre el concepto de derivabilidad, ¿no? Y bueno, al igual que el cálculo real, salvo casos excepcionales, ¿no? O sobre casos muy particulares, la verdad es que por eso se llama cálculo, ¿no? Las reglas de derivación van a ser muy sencillas, muy mecánicas, ¿no? De hecho, básicamente lo que hay que hacer es derivar funciones reales, ¿no? Con las mismas reglas, ¿no? Entonces, yo creo que nada más de esto voy a hablar un poquito. En realidad, nada más me interesa decir algo rápido sobre las derivadas parciales. Mejor lo voy a poner acá, ¿no? Derivadas parciales. Luego voy a regresar para un pequeño resultado de derivadas parciales, pero ahorita lo que quiero es acabar la discusión de derivabilidad, ¿no? Entonces, nada más recordando, sea F un campo escalar de D de Rn en R, ¿no? Me tomo un punto x0 en el interior de D, sea x0 que pertenece a D, punto interior de D, ¿no? Entonces, nada más recordando la derivada direccional en las direcciones de los vectores canónicos, o derivada parcial, ¿no? Entonces, la derivada parcial de f respecto a la variable xk en x0 es ¿quién? Es simplemente el límite cuando h tiende a 0 de f de x0, ¿no? De hecho, ahora sí lo voy a escribir de otra forma. X0 es igual a, supónganse que es A1, A2, hasta AN, ¿no? Entonces lo que hago es le aplico la función a X0 y nada más en la componente késima le sumo el H, ¿no? O sea, esto de aquí es F de A1, A2, aquí tengo acá más H, y yo hago así hasta AN. ¿No? Entonces, nada más estoy moviendo la variable késima, le resto f de x0, ¿no? Y todo esto entre h. Voy a poner este de aquí. Vamos a hacer este de aquí es f de a1, así me voy hasta acá y así hasta a, ¿no? Entonces, esto de aquí es la definición de derivada parcial. ¿Y entonces qué? Entonces en realidad esta de aquí es una función de R en R, ¿no? Cuando yo nada más varío la H en la késima componente, en realidad estoy haciendo una derivada real, ¿no? O sea, en el fondo la parcial de F respecto a xk de x0 es la derivada de una función real f con variables x, x1, aquí tengo xk menos 1, xk más 1, hasta xn, pero justamente solo varía la xk, ¿no? Entonces, aquí nada más está variando la xk. Donde solo varía xk, ¿no? Y todo lo demás, ¿qué? Todo lo demás lo ve. Todo lo demás lo ve como constante, ¿no? Y las otras componentes
Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a la hora de los hechos, yo puedo derivar, la derivada parcial es simplemente derivar con las reglas comunes de cálculo real, donde nada más voy a derivar respecto a xk para la derivada parcial respecto a xk, y todo lo demás, todo lo que aparezca con las otras componentes, lo voy a ver como constante, ¿no? Entonces, podemos calcular la derivada parcial de f respecto a xk como derivada real con variable xk y todo lo demás constante. ¿No? O sea, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo sencillo, ¿no? Así, con mucha bronca, o sea, por ejemplo, ¿no? Por algunos ejemplos, f de xy igual a x cuadrada más y cúbica, ¿no? Entonces, la parcial de f respecto a x, ¿no? En cualquier punto x, en cualquier vector x, ¿quién es? Nada más es 2x, porque esta de aquí es la única que la veo como variable, y todo lo que aparezca después ya es constante. Sí. ¿No? Entonces, es nada más como un detallito bastante sencillo, pero hay que tenerlo claro, ¿no? Porque esto de aquí, pues es justamente lo que vamos a usar, ¿no? Para derivar. La derivada parcial de f respecto a y, pues es 3y cuadrado, ¿no? Por ejemplo, si f de xy, ¿no? Es igual a ¿qué? Es igual al logaritmo natural de el arcotangente de x a la 10 a la x a la y entre la secante del seno, ¿no? De la exponencial de x a la 10, ¿no? O de 10 a la x más y cuadrada. Bueno, no va a calcular una, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces la parcial de f respecto a y de x es. Bueno, esta también se puede calcular, ¿no? Y pues ya, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en un resultado, habíamos visto un resultado. El de la. ¿Cómo se llama? El de el que. gradiente, ¿no? Ajá. Bueno, sí, el gradiente, ¿no? Una función f, ¿no? Es derivable en un punto x0 si existen todas las derivadas parciales en x0 y en alguna vecindad alrededor, y además esas derivadas parciales son continuas en x0, ¿no? Entonces, eso da en general una herramienta muy sencilla de usar, ¿no? Porque justamente, quitando esos casos raros, ¿no? Que luego son comunes en mate, ¿no? Bueno, para los matemáticos, ¿no? Pero tal vez no tan común en física, en aplicaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, la derivada parcial de f respecto a x es 2x, la derivada parcial de f respecto a y es 3y cuadrada, ¿no? Esto quiere decir que las parciales existen en todo R2, quiere decir que las parciales son continuas en todo R2, ¿no? Ya, esta de aquí es derivable, ¿no? Y bueno, ¿y entonces qué? Entonces teníamos ese teorema, ¿vale?
entonces vamos a ver cómo distintos aspectos, qué es lo que puede y qué es lo que no puede ese teorema, ¿no? Sí. Gracias. No, no. Bueno, entonces ya no tengo aquí blancos. Bueno, entonces ¿qué? Entonces la pregunta es regreso, ¿no? Muchas veces hay que ver los regresos de los teoremas para ver cuál es el alcance de esos resultados, ¿no? Si f que va de un dominio de Rn en R es derivable en x0, entonces las derivadas parciales son continuas en x0. Bueno, y entonces ¿qué? Entonces, pues la respuesta es no necesario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, vamos a ver una función, sea f de xy igual a quién. F de xy va a ser x cuadrada más y cuadrada que multiplica al seno de 1 entre x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Si x, y es distinto de 0. Y 0 si x, y es igual a 0. ¿No? Esta de aquí ya lo han visto, ¿no? ¿La han visto o no lo han visto? A ver, vamos a ver. Es de cálculo 1, es clásica, ¿no? Es clásica en los cursos avanzados de cálculo, no tanto en los básicos, pero sí es clásica en los cursos avanzados. F de x como función de un dominio de Rn, ¿no? F de x igual a seno de 1 entre x. ¿Vieron esta de aquí? ¿En cálculo? ¿Sí se acuerdan de esa? O sea, lo que está haciendo es que para x muy grandes, el 1 entre x lo que hace es, se hace muy pequeño. Para x muy pequeñas, el 1 entre x se hace muy grande. Y entonces está compuesta con el seno. Entonces todas las ondas del seno, ¿no? Todas las ondas, lo que hace la composición 1 entre x compuesta con seno es, todas las oscilaciones del seno las manda cerca del cero, ¿no? Entonces, esta función, que es una función impar, ¿cómo se ve? Se ve así. Es esa de ahí. Si esta de aquí la multiplican por x, ¿no? Este es el ejemplo clásico de que este es el ejemplo clásico de en cero. O sea, ustedes por lo regular se define en cero que valga cero, ¿no? Por ejemplo aquí, para poner en todos los reales, ¿no? Si x es distinto de cero, si x es igual a cero, se define como cero o lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces esta función de aquí no es continua en cero, no tiene límite cero, mucho menos es igual a cero, ¿no? Y luego tengo ¿qué? Luego tengo que de x igual a la misma pero multiplicada por x, ¿no? Y entonces esta de aquí, ¿qué es lo que sucede? Ah, pues tienen el cero que está entre -1 y 1, la multiplican por la identidad y entonces
va a crecer hasta los puntos de la identidad y menos de la identidad, ¿no? Y entonces esta de aquí, esta de aquí, ¿quién es? Esta de aquí es la misma, pero multiplicada, ¿no? Esta de aquí ya es una función par, entonces más o menos. ¿No? Y entonces esta de aquí, que entonces esta función ya tiene límite en 0, que es 0, definida así, es continua en 0, ¿no? Y luego cuando la multiplican por el 0, por el 0 por x cuadrada, h de x es igual a x cuadrada por seno de 1 entre x y 0. Para cuando x es distinto de 0 y cuando x es igual a 0, ¿qué es lo que tienen? Lo que tienen es que ahora la están multiplicando porque la están multiplicando por los puntos, ¿no? Y entonces ahora lo que sucede es que ¿qué? Ahora lo que sucede es que las oscilaciones quedan aquí adentro. Pero ¿qué? X cuadrada es derivable, su derivada es 0, y entonces ¿qué? Y entonces esta de aquí es derivable en el 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que estoy tomando la versión tridimensional, ¿no? X cuadrada más y cuadrada es justamente el paraboloide, ¿no? Entonces, puedo intentar hacer un dibujo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo son paraboloides, un paraboloide aquí arriba, un paraboloide aquí abajo, y entonces pasa lo mismo. Seno de 1 entre x cuadrada más y cuadrada es una que vimos, ¿no? Justamente lo que está sucediendo. Bueno, seno de x cuadrada más y cuadrada, nada más, es como cuando tiras una piedrita a un estanque, ¿no? Que se genera, ¿qué? Se generan las olas. O sea, este de aquí es como tomarse el seno y rotar. Bueno, esta de aquí no, este. Seno de x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Entonces, este de aquí es, te tomas la superficie del agua, lanzas una piedrita y se va a generar ondas circulares, ¿no? Entonces, esa es esta de acá. Cuando haces lo mismo que haces aquí, 1 entre x cuadrada más y cuadrada, lo que va a suceder es que este cacho de aquí, lo que está haciendo es voltear, ¿no? Todas las ondas ahora alrededor del origen, ¿no? Entonces, aquí voy a tener un montón de ondas alrededor del origen, y cuando la multiplico por los paraboloides, al igual que acá, las ondas van a quedar atrapadas entre los paraboloides, ¿no? Entonces, ahora esta de aquí es simplemente la versión tridimensional de esta de acá. O sea, tengo todo esto y esto está rotado, ¿no? Entonces tengo aquí todas estas oscilaciones que están rotadas. ¿Sí, más o menos? Sí, si quieren pónganlo en el GeoGebra, ¿no? Pero es justamente, es esta de aquí, simplemente rotada.
¿En el tuyo sí salió? O sea, sí se ve el diagonal del tipo. Ajá, a ver. Se ve raro. Pero pues ya le hice un relato. Sí, acercarte a donde pasa la acción, ¿no? Pero es eso, o sea, ahí, en esta hojita, es donde está pasando ese tema. Sí. ¿Es la ayuda? No, en la hojita en la que le sale. Ah, sí, es cierto, ya lo vi. Es que, ajá, no Sí, había es que ahí es donde pasa la acción. no había visto, Ajá. no había visto esta parte de acá abajo. Ajá, es que yo creí que era todo esto, pero no es aquí, ¿verdad? Ajá. Es ahí, Esa ahorita. Sí, sí, es cierto. Es que no la había visto por abajo, yo creí que se iba como que tendría hacia abajo. Pero... Ah, ahí están, mira, ahí están. Ajá, y es que por ejemplo aquí, Ajá. como que ya no puede graficar. Mira. Ajá, sí, sí, sí. Pero son, no son olas, deben de ser como picos, ¿no? No, son duras. Ah, sí, son olas. Sí, todo es suavecito. Ah, claro, sí. Este es suavecito, o sea, es que este es un paraboloide, es suavecito, Ah. ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo que está sucediendo, ¿sale? Es que, por ejemplo, ¿no? De aquí vemos que, ¿qué es lo que tengo? Vemos que menos x cuadrada más y cuadrada, este de aquí es menor o igual que f de xy, y este de aquí es menor o igual que ¿quién? Que x cuadrada más y cuadrada. ¿Ok, no? Pero estas de aquí son derivables, ¿no? Justamente por el resultado anterior, ¿no? Ah, ok, como en la misma, lo mismo que usamos en cálculo 1, ¿no? Claro. Y para la derivabilidad, f, bueno, la voy a llamar h de xy, ¿no? Entonces de aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? La derivada parcial de f respecto a x, cualquier vector x, ¿quién es? Ah, pues es 2x, ¿no? Y la derivada parcial de f respecto a y, en cualquier vector x, pues es simplemente 2y, ¿no? Entonces, existen las derivadas parciales en todo R2, en particular en 0, y son continuas Sí. en todo R2, en particular en el 0, ¿no? Entonces, por el teorema de la vez pasada, la derivada de h en x es ¿quién? Pues es el gradiente, que simplemente es 2x plus y. Evaluando esto en el 0, esto es 0,0, ¿no? Y con la, aquí le puse, este es h, Y con la G es lo mismo. con la g es lo mismo, la derivada parcial de g respecto a x es ¿quién? Menos 2x. 2x, la derivada parcial de g respecto a y en x es menos 2y, ¿no? Y entonces por el mismo teorema, ¿no? La derivada de g en cualquier vector x pues es menos 2x menos 2y, ¿no? Y entonces cuando evalúo el 0, pues es 0, 0. ¿No? O sea, esta de aquí es la que estoy llamando h, y esta de aquí, el paraboloide de abajo, la estoy llamando g. Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que las dos tienen ¿qué? Tienen un plano tangente. ¿En dónde? En el origen, que es quién? Es simplemente el plano XY. ¿No? Y entonces, ¿qué? Entonces a la del medio, ¿sale? No le queda de otra más que
justamente ser derivable y su derivada es justamente el tan, ¿no? Entonces de aquí, la derivada de la función f en el origen es 0,0. ¿Sale? Sí. Se puede hacer la talacha, pero no me quiero concentrar en eso. Me quiero concentrar justamente en lo que está alrededor, ¿no? Porque entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer para ver que es derivable? ¿Sale? Lo que tendría que hacer es usar la definición de derivada y la transformación lineal sería el 0,0. ¿No? Pero justamente lo que tengo es esta función de aquí, que quiero ver que sea menor que epsilon por la norma de x alrededor del 0, pero la norma de x es justamente la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Si se ve, la talacha va a salir. ¿Sale? Bueno, ¿qué es lo que me interesa? Lo que me interesa de esta de aquí. ¿No? Bueno, ¿quieren que veamos eso? No, o sea, ya, según yo, esto es un argumento bastante sólido. La derivada es 0, ¿no? Pero bueno, existen las parciales. Existen que las parciales, las derivadas parciales, pues, de f en el origen Pues sí, ¿no? Porque quedó definido que ser. bueno, este sí lo vamos a checar. Hay que ver que el límite, ¿no? O sea, este de aquí, digo, no es difícil, ¿no? La derivada parcial de f respecto a x en el 0, ¿quién es? Es el límite cuando h tiende a 0 de quién? X cuadrado. De f de h como 0 menos f de 0 como 0 entre h. ¿No? Y aquí. Entonces, el primero, ¿quién es? Esto es límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? El primero le agrego, le doy esta regla de correspondencia. O sea, h cuadrada por seno de 1 entre h. ¿No? 1 entre h cuadrado. No. Sí, es Sí, cuadrada. 1 entre h al cuadrado. Sí. Y esto menos quién? Menos 0 entre h. Y entonces, ¿qué me queda? Esto de aquí es simplemente el límite cuando h tiende a 0, ¿no? ¿De quién? H cuadrado entre h de seno de 1 entre h cuadrada, que prácticamente es esto. Nada más que en vez de entre 1 entre x, entre x cuadrado, ¿no? O sea, esto es. Sí. Y luego la derivada parcial de f respecto a y, Igual el origen es quién. El límite cuando h tiende a 0 es lo mismo, ¿no? Nada más que ahora es f de 0, h menos f de 0,0 entre h. Pero esto es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Es esta de acá? Sí. O sea, las dos son 0, ¿no? O sea, sí existen las derivadas parciales en 0. ¿Existen alrededor? No. No, porque puedes abrir digo, no sé cómo explicar, pero no existe. Estoy en checar, ¿no? Necesitaría checar, o sea, lo que hay que hacer es que ya tengo una regla de correspondencia algebraica, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es justamente lo que hicimos hace rato, la derivada parcial de f respecto a x en cualquier vector xy, ¿quién va a ser? Si xy, esta de aquí es en el 0, y si no estoy parado en el 0, la regla de correspondencia es esta. Y entonces lo único que tengo que hacer es que lo único que tengo que hacer. Ajá, ¿no? Entonces, la derivada parcial de f respecto a esta de aquí, ¿quién es? Es un producto de funciones.
¿no? Entonces es la derivada parcial de f respecto a x de x cuadrado más y, 2x por seno de qué? 1 entre x cuadrada más 1 entre x cuadrada más y cuadrado. más, ¿no? Más x cuadrada x cuadrada por coseno de 1 entre x. Sí, más x y cuadrada cuadrada. más y cuadrada Por coseno de 1 entre por x cuadrada. coseno por de 1 entre x cuadrada más y cuadrada, derivada por esta es una composición por la derivada de 1 entre x cuadrada más y cuadrada respecto a x. x, ¿qué sería? Entonces aquí tengo x cuadrada más y cuadrada a la menos 1, ¿no? Y entonces ¿qué? Menos 1. menos x cuadrado más y cuadrado entre ¿Sería qué? Menos menos x. x cuadrado más y cuadrada a la menos 1 medio, ¿no? No, a la No. menos 2, perdón. Tengo x cuadrada más y cuadrada a la menos 1, ¿no? Y esta de aquí la quiero derivar, Me da menos 1 por x cuadrada más y cuadrada. ¿no? A la Entonces, menos 2. este menos 1 baja, ¿no? Este menos 1 baja Sí. y aquí se hace ¿qué? Aquí se hace menos. Sí. A este menos 1 le restas un menos 1, O sea, menos 2. entonces me da x cuadrada más y cuadrada a la Cuadrado. menos 2. Ajá. Digo, Por a la 2. alza, ¿no? O sea, por eso. Por 2x. Y todo esto por 2x. ¿No? Ok. Y entonces, ¿qué? O sea, de aquí, este cuadrado se va con todo este, ¿no? O sea, esto es ¿quién? Esto de aquí es 2x 2x por esto. O sea, sí existe la derivada parcial de f respecto a x. O sea, existe toda la derivada parcial de f respecto a x en todo R2. Sí. Pero es continua. O sea, porque esto de aquí, sea lo que sea, está entre menos 1 y 1. Es un coseno. Todo esto de aquí está entre menos 1 y 1. O sea, está acotado. Pero este 2x entre x cuadrada más y cuadrada, Mientras se hace más grande x, se hace más chico. no, pero me interesa en el cero. En el 0 se va a ir. Entonces, cuando x, y se acerca a 0, ¿esto a dónde se va? Infinito. ¿No? O sea, el denominador crece mucho más rápido que el numerador. Esto se va a infinito. ¿No? No importa en qué dirección. Si con la pura y, con la pura x o con las dos combinadas, ¿no? Entonces existe la parcial de f respecto a x en cualquier punto del plano, pero no es continua. Entonces existe la derivada parcial de f respecto a x en x para toda x en R2, ¿no? Esta es una de las condiciones del teorema, ¿no? Que exista la derivada parcial de f respecto a x alrededor, en alguna velocidad, existe en todo R2, pero no es continua, ¿no? Pero no es continua en sí. Del mismo modo, la derivada parcial de f respecto a y existe en todo R2, es lo mismo, nada más que aquí en vez de x
traigo una y. ¿No? Entonces también existe la parcial de f respecto a y en todo punto del vector, en todo vector x, pero no es continuo en cero. Sí. ¿No? Y entonces, ¿qué? Este es el contraejemplo. ¿No? El regreso no es válido. Puedes tener una función que no tiene derivadas parciales continuas y ser derivable en el punto, en algún punto. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Al 100. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, cuando la vez pasada preguntó, no me acuerdo si fuiste tú, Carlos, o sea, justamente sí se valía el regreso de ese teorema, ¿no? Bueno, este de aquí es la muestra de que no se vale de regreso. Sí. No necesariamente, ¿no? Sin embargo, sí hay un resultado más general. Este de aquí ya no lo voy a probar. Pero lo voy a iniciar, aunque sea para que sepan que sí existe alguno más general. No se suele usar porque es un poquito como que las condiciones, las hipótesis del teorema, pues son un cacho, son más débiles, pero son un poquito más tediosas de estar checando. Si se acuerdan de ello, no hay ningún problema, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, a ver, sea f una función de un dominio de Rn en R, ¿no? Sea y x0, que pertenece a D, punto interior de D, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí me tomé las derivadas parciales, todas las derivadas parciales, o sea, n derivadas parciales. Las derivadas parciales no tienen nada de especial, lo único que tienen de especial es que como están en las direcciones de los vectores canónicos, son muy fáciles de expresar, ¿no? Son muy fáciles, bueno, relativamente hablando, de calcular, ¿no? Por ejemplo, en términos de la talacha, pues nada más como la variable que estoy moviendo y todo lo demás sigue constante, ¿no? Pero no tiene nada especial, entonces lo que necesito en realidad son n direcciones, ¿no? Entonces, sea f en campo escalar, ¿no? Sean u1, u2 y un, ¿no? Linealmente independientes, tal que existen las derivadas direccionales en esas direcciones, ¿no? Entonces, tal que existen la derivada en la dirección 1 de f, la derivada en la dirección 2 de f, así hasta la derivada en la dirección un de f en x0, ¿no? Entonces, existen las derivadas direccionales en n direcciones, ¿no? Además, existe R mayúscula, R mayor a 0, tal que existen todas estas derivadas direccionales, todas estas derivadas direccionales y aquí es donde va la debilidad, ¿no? Excepto en una, ¿no? Existen todas estas derivadas direccionales excepto una.
O sea, le puedo quitar una dirección, excepto una en la bola de radio R mayúscula, excepto en X. Y bueno, este es contenido en D. Y son continuas, todas excepto una, en X. Entonces, F es derivable en X. ¿No? Entonces, esto es lo que estoy quitando, ¿no? Si se acuerdan, es como mucho más fácil decir, o sea, digo, ahorita puede que se les quede unas semanas, unos días, ¿no? Pero si siguen haciendo mates, pues en 3, 4 años, en 10 años, es mucho más fácil decir, tengo un campo escalar, ¿no? Entonces nada más tengo que ver que las derivadas parciales son continuas. Va a ser mucho más fácil recordar eso que recordar, tengo que ver que todas las derivadas parciales existen, o sea, porque sí tienen que existir en el punto x0 todas, pero, ¿no? Tengo que checar que existen en una bola de radio R y son continuas todas, excepto tal vez una. ¿No? Como que es más fácil recordar que existen todas las derivadas parciales en una vecindad y son continuas y ya, hasta hacer este matiz. Porque, ojo, sí tienen que existir todas en el punto x0. Donde pueden faltar es que sea continua y alrededor, ¿no? Entonces, este resultado es un cacho más general, ¿no? Sin embargo, todavía este de aquí no son las condiciones necesarias, ¿no? Contraejemplo. Regreso de este teorema no es válido. Contraejemplo. No podría ser el que acabamos de ver. Es justamente el que acabamos de ver. El que acabamos de ver, justamente lo que sucede es que, bueno, puedo no pelar una, pero la parcial de f respecto a x y la parcial de f respecto a y no son continuas. ¿Y qué pasa con las derivadas direccionales? Porque uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa con las derivadas direccionales? ¿Cómo era la función? X cuadrada más y cuadrada, seno de una entre x cuadrada. Ajá, pero ¿cómo era la gráfica? Las olas, ¿no? Ajá, son las olas, o sea, es así como, bueno, todo partió como de tirar la piedra en un estanque, ¿no? Voltear las ondas y poner ahí los paraboloides. O sea, en cualquier dirección es lo mismo. Sí. O sea, cualquier dirección que ustedes se tomen, claro, sí, o sea, es simétrico, son círculos, ¿no? Entonces, no importa que no sean continuas en la parcial de f respecto a x y respecto a y, lo que pasa es que no son continuas en ninguna dirección. ¿Se ven? Como que lo que está sucediendo aquí es que las n-1 direcciones se están atando de algún modo la otra dirección. Sí. Como que si tengo continuidad en n-1 direcciones, la otra tiene que caer, ¿no? En términos de derivabilidad, ¿no? Como acabamos de ver, con f de x, ¿no? Bueno, veamos rápidamente un ejemplo donde puedo usar este de aquí, pero no puedo usar el pasado.
ejemplo, ¿no? Ejemplo. ¿No? ¿Cuál es el ejemplo? Pues sea f de xy, pues el mismo. Sí. Nada más que ahora le voy a dar chance de que no haya problemas en otra dirección. ¿Cómo le hago? Pues nada más modifico una dirección. ¿El qué? Nada más modifico una dirección ya. ¿Se ven? O sea, como campo escalar, ¿quién es esta de acá? Puse la misma regla de correspondencia que allá. Pues soy con una rebanada, ¿no? Ajá, este nada más es una rebanada, ¿no? Entonces, aquí tengo al eje Z y al eje X, y el eje Y va para acá. Tengo exactamente lo mismo. Sí. ¿No? O sea, ahora en vez de rotarlo, como hace rato, lo único que hago es esta de aquí, me la traigo hacia adelante y hacia atrás. ¿No? Entonces, a ver, vamos a ver, ¿no? Vemos que la parcial de f respecto a x, ¿quién es? En el vector 0, por ejemplo. Pues ¿quién es? Es lo mismo que hicimos hace rato. Límite, ¿mandé? Ah, sí. En el 0, en el 0. Sí. Límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? X cuadrado más h cuadrado. H cuadrada de seno entre h, ¿no? ¿Sí? ¿O lo pongo más? No, Menos 0 entre h. Mm. Esto es 0. Claro. ¿No? ¿Mande? No digo nada casi parecido. Ajá. Nada más, ahora sí me dio justamente esta de acá. Ajá. Y parcial de f respecto a y. Cero. Ahora sí, sin ningún problema, 0 en todos lados, ¿no? Y parcial de f respecto a y es igual a xy es igual a 0 para todo xy en R2. ¿No? ¿Qué más? O sea, es continua. Entonces, la parcial de f respecto a y sale, o sea, eso es constante, la constante es 0 en todos lados, es continua en R2. ¿No? Y esta de aquí existe, ¿no? La parcial de f respecto a x, ¿no? La puedo calcular. La parcial de f respecto a x en cualquier punto x, y, con x distinto de 0 es ¿quién? Entonces, x menos ¿quién? Por Pero por cero. Ah, por el seno. Por el seno de 1 entre x, ¿no? más seno. Más ¿quién? Más x cuadrado. X cuadrada. Coseno de 1 entre x por lo cual no. Coseno de 1 entre x. No, estamos derivando. Ah. Por la derivada de 1 entre x. Menos 1 entre x Menos cuadrado. Menos 1 entre x cuadrado. ¿No? O sea, coseno de 1 entre x. Que es muy parecido. Estamos justamente, acabamos de platicar el ejemplo, el resultado más general, un resultado más general sobre la existencia de la derivada del campo escalar, ¿no? Y estamos dando un ejemplo que satisface estas condiciones, pero no las otras, ¿no? Pero esta de aquí, ¿qué? Esta de aquí no es continua. No.
existe en todo R2, esto sí, X es distinto de 0, pero la parcial de F respecto a X no es continua en o sea, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es que este es un ejemplo donde no puedo usar el resultado anterior, pero este de aquí sí. Sí. ¿No? O sea, tengo que existen las derivadas parciales en el 0, o sea, este de aquí, ya está. ¿No? Y luego, ¿qué es lo que sucede? Hay una dirección que es la del eje Y, donde existe la derivada parcial de f respecto a y en todo R2 y es continua. Entonces ya, con este resultado, ya esta función de aquí es derivada. Entonces, bueno, nada más es como que son como ejemplos que justamente van mostrando los matices, ¿no? Y bueno, hasta donde yo sé, no se conocen las condiciones suficientes y necesarias para derivar vectorial. ¿Dudas, preguntas? Perdón, ¿me puedes repetir por qué se cumple en esta la condición de la bola? Porque la derivada parcial de f respecto a y existe en todo R2. No nada más en una bola. Existe en cualquier bola alrededor del cero. Ya. ¿No? Sí. O sea, la dirección sana es justamente donde no está pasando nada, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Quieren que veamos un ejemplo sencillo de la derivada y del plano tangente? Digo, ya que hicimos todo. ¿No? Y lo pueden meter en el GeoGebra. Sí. Entonces, a ver. Ejemplo. ¿No? A ver, sea uno muy sencillo, nada más como para atar así como las agujetas, ¿no? Como para ver que todo sea F de R2, el R2, ¿no? F de XY, ¿no? ¿Quieren dar alguna función? ¿Una fácil? Ajá. Pues X cuadrada más Y cúbica, la que vimos hace rato. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo así para que se vea. Para que se vea en donde, para que se vea en el GeoGebra, ¿no? O sea, lo que van a tener es va a estar volteada y entonces el plano se va a ver bonito. Bueno, 4 menos x cuadrada menos y cúbica, ¿no? Derivada parcial de f respecto a x es ¿quién? Es menos 2x, ¿no? Derivada parcial de f respecto a y en cualquier x es menos 3y cuadrada, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Existen en todo R2? ¿Son continuas en todo R2? ¿No? Y entonces, f es derivable en R2. ¿No? Entonces, a ver, ¿cuál estará bien?
sea x0 y y0 igual a ¿quién? Igual a 2,1. ¿No? Entonces, ¿qué? Entonces, bueno, la derivada de f en cualquier vector x, ¿quién es? Es el gradiente de f en x, que es ¿quién? Es menos 2x menos 3y cuadrado. Y entonces, ¿qué? Entonces, la derivada de f en x0, es este de aquí, es ¿quién? Pues simplemente menos 4 menos 3. ¿No? Entonces, bueno, todo esto está hecho así súper sencilla, ¿no? Algo un poquito más interesante era ¿quién? El plano tangente, ¿no? Plano tangente. ¿No? Entonces, el plano tangente en x0, f de x0, ¿no? Digo, ya puse esta notación un poquito complicada. Lo que pasa es que esta notación es de geometría diferencial, ¿no? Por eso opté por poner esta notación. Esto evaluado en dónde? Esto evaluado en x, en el vector x0. Ahí, digo, esto evaluado en el vector x. ¿Este de aquí quién era? Era el gradiente de f por x menos x0 por x menos x0. Ese es el plano que está en x0, pero hay que subirlo a x0. ¿No? Y entonces esto de aquí, ¿quién es? Esto de aquí, ahora sí, es simplemente, tengo un producto punto, esto es menos 4, menos 3, punto, ¿quién? X menos 2, y menos 1. Más f de x0, ¿cuánto vale? F de x0 es 4, menos 4, 4, menos 1, ¿no? Quería que quedara arribita, pero... ¿Mande? Evalúe este de aquí en 2,1. ¿No? Y entonces esto de aquí, ¿quién es? Esto de aquí es simplemente... Esto es... menos 4x más 8, ¿no? Menos 4x más 8, menos 3y más 3, menos 1. O sea, esto es menos 4x menos 3y más 11 menos 1 más 10. ¿No? A ver, métanlo en el GeoGebra. Metan esta de acá y metan esta de acá. Entonces les tiene que dar un plano suavecito, justamente en 2,1. A ver, ¿haces aquí? Sí. No sé si es bien rápido. No, es que tenía la función, ya la tenía graficada. Ahí está el plano. Ajá. Ah. Esta es la gráfica. Ah. Este es el permiso, no lo tocas. ¿Puedo creerlo? Sí, sí. A ver, pero aquí lo vuelvo a tocar. Sí, pero el chiste es el punto. El punto. El punto Ah, 2,1, Ajá. 2,1, bueno, el vector 2,1, el f de x0 que quedó, menos 1. Sí. No, o sea, porque puede pasar, pues como en las funciones de cálculo, ¿no? Sí, cierto. Si tienes así, entonces, pues la recta tangente por paréntesis. Sí, pero sí queda. Va. Bueno, dudas, preguntas.
Bueno, pues entonces ya acabamos de ver toda esta parte, ¿no? O sea, toda esta parte relacionada con la existencia de la derivada, ¿no? Con qué es la derivada, ¿no? Y pues nada, vamos a ver como una parte chiquita sobre la operatividad. Entonces, pues ya. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, operatividad, ¿no? De la derivada. Y bueno, la primera parte pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, sean f, g, dos campos escalares de algún dominio contenido en Rn, en R, ¿no? Derivables en algún punto x0 del dominio, ¿no? Es decir, es punto interior del x0, ¿no? Y entonces, ¿qué? Pues entonces la derivada de f más g, ¿sí me he puesto la derivada? No, no me he puesto la derivada le había puesto Sí, la regla no. arriba, ¿no? Sí le había puesto arriba la f, ¿no? La derivada de f más g en x0 es ¿quién? Es la derivada de f en x0 más la derivada de g en x0, ¿no? O sea, son exactamente las mismas reglas. 2. La derivada de f por g en x0 es ¿quién? Es producto de Leibniz, ¿no? O sea, es la derivada de f en x0 por quién? Por la función g de x0 más f de x0 por la derivada de g en x. Aquí lo único que hay que tener cuidado, aquí no hay tanta bronca, hay que tener un poquito más de cuidado de las funciones de Rn en Rn, ¿no? Es que la derivada es un vector, ¿no? La derivada es un vector de Rn, ¿no? Entonces, bueno, aquí, simbólicamente hablando, pues es la misma regla de Leibniz, ¿no? Nada más hay que checar que esto de aquí del lado derecho sea consistente, o sea, este de aquí es un vector por un escalar, o sea, esto es multiplicación escalar. Este de aquí es vector por escalar, multiplicación escalar, suma de vectores. ¿Y quién? La derivada 3. La derivada de f entre g evaluado en x0, ¿no? Entonces, ¿esto qué? Es exactamente lo mismo. Sí. Derivada de arriba, la derivada de f en x0 por la función de abajo menos la derivada de abajo por la de arriba entre la de abajo. ¿No? Claro, siempre y cuando la derivante. Que no se hace. Que no se hace.
¿sí? G de x0 es distinto, ¿no? Y otra vez, el numerador es un vector, ¿no? Multiplicación escalar, y el de abajo es un vector. ¿Dudas, preguntas? Todo chido. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Nada más lo único que puede presentarse es, bueno, hay que tener luego cuidado con la tabla chilla, ¿no? Unos ejercicios de rutina. Va. Sí, es chistoso así. En la facultad de ingeniería piden así a gritos los ejercicios de rutina. Y así, más. Y aquí luego es así como. No, o sea, a menos que esté así como perro, es así como. Bueno, a ver, vamos a hacer, si quieren, estos ejercicios ya. No, a ver, f de xy, que sea, a ver qué puse aquí. No tan perro, no tan fácil, ¿no? 3x cuadrada más 4xy cuarta, ¿no? Y g de xy igual a que g de xy es igual a e x al cubo por y cuadrado, ¿no? Entonces, como que lo único que va a salir es un poquito de talachita, ¿no? Tal vez más que nada lo que me interesa de esta talachita es que vean cómo se va a hacer más grande la talachita. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces necesito parciales, ¿no? Entonces, nada más así, como para un poco de práctica, parcial de f respecto a x. 6x 6 más 16 y cúbica. más 16y. ¿Y cúbica? Y cuarta. Y cuarta, sí, esa. Es la parcial de f respecto a x, ¿no? La parcial de f respecto a y. Ahora sí, 16x y cúbica. Ahora sí, 16. Ah, espera. ¿Por qué aquí le pusiste un 16? Ah, tiene razón. Sí. Y yo viendo. Sí, se lo fue. Sí. 4. Entonces, bueno, estas cosas de aquí pueden ser muy sencillas, nada más. Hay que tener cuidado. Sí. ¿Sale? La parcial de f respecto a y, ahora sí, 16y. Parcial de g respecto a x. 16x, ¿no? Y cúbica. Es parcial. Ajá. En el 16 de arriba. Ah, sí. Ahora sí. ¿No? Ahora sí. 3x. Entonces de aquí es la derivada de la exponencial, que es ¿quién? 3x cuadrada y cuadrada. E a la x cúbica y cuadrada. 3x cuadrada, y cuadrada, e a la x cúbica, ¿no? O sea, queda igual a exponencial y nada más derivo respecto a x cúbica y cuadrada, ¿no? La derivada parcial de g respecto a y. 2 por x cúbica y 2 por x cúbica y. por e a la x cúbica y. Entonces ya, con esas fórmulas de plata, ¿no? Bueno, entonces a ver, una más hemos hecho eso, ¿no? O sea, ¿quién es la derivada de f más g en x? 3x cuadrada. Pues lo único que tengo que sí. hacer es este vector es igual a quién? Es igual a 6 x más 4y cuarta, coma, es un vector, Ah, sí. 16xy cúbica, ¿no? Más quién? 3x cuadrada y cuadrada. Más el vector 3x cuadrada, y cuadrada,
E a la X cúbica y E a la X cúbica y cuadrada, ¿no? coma, 2X cúbica y. ¿Cómo aquí? 2X cúbica por Y por E a la X cúbica y cuadrada, ¿no? Entonces, pues sí, lo único que hay que hacer es sumar, ¿no? O sea, esto es igual a ¿quién? Esto es igual a 6x más 4y cuarta más 3x cuadrada y cuadrada e a la x cúbica y cuadrada, ¿no? Coma 16x y cúbica más 2x cúbica por y e a la x cúbica y cuadrada. ¿No? Entonces, son muy sencillas las funciones y sin embargo están saliendo ahí unos choricillos, ¿no? Sí. A ver, 2. La derivada del producto de f con g. Seis x más 4y cuadrada. Entonces es que la derivada de f, ¿no? La derivada de f es esta de acá. Es 6x más 4y cuarta, coma 16x y cúbica. Por Esta multiplicada por la g. e de a la x cúbica y cuadrada E a la x cúbica más 3x cuadrada y cuadrada e a la x cúbica y cuadrada. más 3x cuadrada y cuadrada e a la x cúbica y cuadrada, Coma 2x cúbica y e a la x cúbica y cuadrada por 3x cuadrada más 4x y cuadrada 3x más cuadrada 4x y cuadrada. No. ¿no? Entonces ya se está poniendo más horrible. Sin embargo, ¿qué? Sin embargo, puedo factorizar, ¿no? O sea, bueno, aquí ya está este factorizado. Puedo factorizar este. Puedo factorizar este. ¿No? O sea, esto es igual a ¿quién? Esto de aquí es igual a e a la x cúbica y cuadrada, ¿no? Que multiplica a ¿quién? A 6x más 4 y cuarta, ¿no? Más quién. Bueno, sí, más 3x cuadrada y cuadrada Más ese de ahí, 3x cuadrada más 4xy cuarta, que multiplica a 3x cuadrada. sí, sí. ¿No? O sea, este, ¿no? Coma 16y cúbica más ¿quién? 3x cuadrada más 4x y cuarta por no del otro. Así y. Y bueno. Sí, también puedes factorizar el 3x cuadrada más 4x. No, porque no lo Sí, tienen las las otras. otras. Sí, no. Ya, o sea, ya ahí ya. Pero dense cuenta que más que una lección de nada, o sea, como que la talacha se va a incrementar y se va a incrementar, ¿no? Sí. Y apenas estoy con campos escalares. O sea, cuando pase a funciones de Rn a Rm, ¿no? Que en física son muy comunes los campos vectoriales, ¿no? Se puede poner muy difícil, ¿no? Luego por eso en física luego salen unas ecuaciones horribles, Sí. ¿no? Bueno. 3. A la derivada de f entre g, ¿no? No, digo nada más ya para que se quede.
O sea, es la derivada de f entre g, ¿quién va a ser? 6x más 4y cuarta. La derivada de f, 6x más 4y cuarta, Coma 16xy cúbica por e a la x cúbica y cuadrada. o sea, esto de aquí es lo mismo, ¿no? Ajá. Vamos con signo menos. Nada más que aquí menos, ¿no? Y bueno, aquí en realidad estoy haciendo no tan elegante la notación, ¿no? Porque estoy poniendo el escalar del lado derecho. Todo esto ¿entre quién? Entre esta al cuadrado. Ah, sí. O sea, Se dice la tasa x cúbica y cuadrada. ¿no? ¿Dudas, preguntas? No. Todo correcto. Sí, te hablas. Sí. No sé si. A ver qué hacemos. Es que este no lo voy a preparar. ¿Tú lo vas a usar para la tarea? Bueno, pues voy a anticipar los que llevo 3, 4 y 5. Pero eso es pareja. O sea, si lo haces con el chaval, claro. No, digo, para que vean. Sí. O igual. Te doy mi phone. Va. Y no sé cuánto. Va. Es de Jalapa, de 81.